Bienvenidos, queridos hermanos. Estamos en una nueva entrega de Soy Católico, una charla de hermanos. Y hemos venido descubriendo el credo de los apóstoles y por ahí comparando con el credo de Nicea, ¿no? Sí. Y también hemos hablado del Padre, hemos hablado algo del Hijo, hemos hablado de María, ¿no? Sí. Y ahora lo que nos toca es hablar del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Sí. Vamos a ver un poquito qué es lo que está entrando, lo que nos va dando, mejor dicho, el credo. Vamos a comparar los dos credos también un poquito de lo que hablan del Espíritu Santo y después vamos a entrar un poco en la neumatología, entendiendo la neumatología como el estudio teológico del Espíritu Santo. Claro. Es decir, neuma significa espíritu, significa viento, ¿no? Y desde allí vamos a ir descubriendo a esta tercera persona en la Santísima Trinidad, que por ahí durante mucho tiempo lo teníamos como el gran desconocido. Es verdad. Así que vamos a la introducción y luego vamos de lleno a descubrir al Espíritu. Creo en el Espíritu Santo. Tan solo, ¿no? El credo de los apóstoles dice, creo en el Espíritu Santo y nada más. Es llamativo porque obviamente del Padre dice dos o tres cosas, del Hijo un poco más, ¿no? Pero es llamativo que del Espíritu solamente lo diga así, ¿no? Aun cuando Sergio, en latín, ¿no? El credo in spiritu, ya ahí te está diciendo que el Espíritu es Dios, ¿viste? Pero no más que eso. En cambio, vos lo mencionaste recién, el credo niceno-constantinopolitano tiene dos o tres renglones que sería bueno repasar. Dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Aquí ya nos está dando una puntita, ¿no? Que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Agrega ahí unas ideas, sobre todo, fíjate vos, la necesidad que tuvo la Iglesia por ahí por los siglos IV y V de reafirmar la divinidad del Espíritu. Cuando después de Nicea, en el 325, se confirma, digamos, la divinidad del Hijo, por ahí por el año 360, siglo IV, ¿no? Fíjate, aparecen algunos que dudaban del Espíritu. ¿Y sabes por qué, Sergio? Porque algo habíamos hablado del Hijo, ¿no? Cuando la teología dice que Jesucristo es engendrado, no creado, la gran diferencia esa, ¿no? Es decir, engendrado eternamente por el Padre, pero no creado, por eso es Dios. Claro, entonces algunos decían, pero entonces acá no hay más lugar. Está el Padre, está el Hijo y no hay otro lugar que el Espíritu. ¿Qué palabra vamos a decir del Espíritu? Y entonces eso llevó a que en el año 580, en el concilio de Constantinopla, se reafirme la divinidad del Espíritu. Tercera persona, vos lo dijiste recién, tercera persona de la Santísima Trinidad, y de ahí viene esta afirmación del credo, ¿no? Que procede del Padre y del Hijo, el tema del envío, ¿no? Pero que además que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es igual que el Padre, consubstancial al Padre. ¿Te acordás esa palabra que usábamos? Así que desde el año 581 la Iglesia afirma dogmáticamente, ¿no? Por fórmula de este concilio, la divinidad del Espíritu. Y obviamente en el credo apostólico, que es anterior, solamente se conformaban con decir creo en el Espíritu. Conversando con algunos hermanos cristianos, ¿no? Pero no católicos, por ahí charlábamos, he charlado con algunos amigos por ahí y lo tienen al Espíritu Santo como acción de Dios. Claro. Directamente, como que es una consecuencia del actuar de Dios. Y por ahí, en el mejor de los casos, llegamos a una habilidad. No digo para la Trinidad, pero que entienden a ese Espíritu Santo justamente por algunos pronombres que utilizan, ¿no? El ángel de Dios y tantas cosas, que digamos, si nosotros leemos la Biblia sin la doctrina y leemos la Biblia fuera del contexto y lo tomamos literal, nos lleva a no digo error, a esta interpretación, ¿sí? Y si, pero
que si nosotros leemos la Biblia de la forma que la leemos nosotros, con la doctrina de la Iglesia, en todo el contexto de la salvación, sabemos de que el Espíritu estaba presente en la creación. Claro, por eso yo creo que el credo dice Señor y dador de vida. Es el Espíritu que no solamente aletea sobre el mundo provocando el cosmos, ¿no? Sino que es el Espíritu soplado en la nariz del muñeco de barro de Adán, ¿no? Ese muñeco se vuelve viviente por el soplo de Dios. Y es muy interesante lo que vos decís, porque claro, muchas veces hablamos del Espíritu como acciones, no como una persona. Poder de Dios, acción de Dios, fuerza de Dios, soplo de Dios. Entonces, claro, tenés razón vos cuando decís, a algunos puede llegar a costarle hacerlo la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Indudablemente que justamente uno de los principios de la neumatología, como hemos nombrado al comenzar el programa, uno de los principios de la neumatología es entender al Espíritu a través de lo que hace, porque es algo que no lo podemos ver como lo vemos al Hijo. Claro. Y entendemos al Padre también a través del Hijo. O sea, en esa Trinidad, ¿sí?, vamos entendiendo a cada una de esas personas divinas. Entonces, realmente vamos descubriendo cosas. Y decías algo importante, el Espíritu como dador de vida, ¿no? Cuando se entiende, bueno, pero fíjate, ¿quién da la vida? ¿El Padre o el Espíritu? Claro. Entonces, ahí hablamos de la comunicación de la vida divina. Que la vamos a tocar después, ¿no? Sí. No de la creación de la vida, sino de la comunicación de la vida divina, ¿no? Es un tema apasionante porque además nos gusta hablar del Espíritu y seguramente que van a ir saliendo cosas, pero fíjense, ¿no? Como vos dijiste allá por el siglo pasado, alguien lo llamó el gran desconocido. Y la verdad que se ha desarrollado mucho, sobre todo, y tenemos que agradecerle a la Iglesia Oriental. Ellos son mucho más del Espíritu que nosotros, hasta la aparición de la renovación carismática y todo el desarrollo del Espíritu. Los orientales, ¿no? Nos llevaban la delantera, la Iglesia Oriental, la Iglesia Católica Oriental, ¿no? O ortodoxa, nos llevaban la delantera en considerar la acción del Espíritu con todas estas notas que vos estás diciendo, ¿no? Digo, vamos a tener que ir desmenuzando prolijamente, porque ahí hay que hablar de la personalidad del Espíritu, que al igual que el Padre, y vos lo mencionaste recién, lo conocemos por lo que hace. Al Padre lo conocemos porque Jesús lo reveló, porque Él nos dijo así es el Padre. Pero si no, a Dios en el Antiguo Testamento se lo conoce por su acción, ¿no? Y al Espíritu también. Así que tenemos, pero para ser dulce, porque es apasionante el tema y porque es muy hermoso, además, que es el Señor y dador de vida, de toda vida, de la vida humana, pero sobre todo de la vida divina y de la vida de Dios en vos y en mí. No estaríamos acá, no estaríamos hablando de la fe, no estaríamos creyendo. ¿Se acordás San Pablo? Sí, con esa firmeza dice: nadie puede decir Jesús es el Señor si no está movido por el Espíritu. Es el Espíritu el que está haciendo constantemente el desarrollo de la fe, que otros puedan creer, que alguien pueda ver la acción de Dios y tanta cosa, ¿no? Y para ir, para que vayamos compenetrando, ¿no?, con esto, por ahí ese compendio que hace Pablo, ¿no? Como un... No sé, capaz que voy a decir algo que no se ajusta a la teología, o que no se ajusta a la palabra, al estudio de la palabra, pero me parece que en Pablo nosotros vemos como un gran divulgador del Espíritu Santo, ¿no? Claro, sí. Vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, 12 y 13, tenemos un compendio del Espíritu Santo, Efesios 4, bueno, en varios lugares tenemos Romanos 8, donde vamos viendo como todas estas cosas, ir descubriendo al Espíritu Santo. Bueno, lo descubrió de una forma muy particular también. Claro, es decir, esa experiencia de Jesús que tiene camino a Damasco y la consecuente imposición de mano y bautismo de Ananías le hacen vivir a Pablo una experiencia asombrosamente nueva, ¿no? Y fíjate vos, tal es así que Pablo lo contagió a Lucas, Claro. que en su Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles es el gran libro del Espíritu, ¿no? Es decir, fíjate vos que incluso, vos sabés que en algún momento de la historia de la Iglesia,
se hablaba de que el Antiguo Testamento era la era del Padre, el Nuevo Testamento la era del Hijo y los Hechos de los Apóstoles la era del Espíritu. Después la iglesia dijo, no podemos hablar así, porque digamos esto lo usaban mucho los milenaristas, los que esperaban el fin del mundo en el año 1000 o en el 2000 también, ¿no? Entonces, pero una idea interesante porque Lucas va a ser el gran enamorado del Espíritu, ¿no? Es decir, todo su Evangelio y todos los Hechos de los Apóstoles. No obstante eso, justamente a los Hechos de los Apóstoles le dicen que como que es el Evangelio del Espíritu. Claro, por eso te decía. Realmente todo lo que va haciendo en la iglesia, que la iglesia va haciendo en el mundo, ¿no? A través de ese poder del Espíritu. Y decíamos de que, claro, es complicado hablar del Espíritu también en algunas cosas, porque desde su etimología, Ruach, ¿no? En el idioma de Jesús, Ruach, tiene varias concepciones, ¿no? Porque nosotros volvemos a tomar un tema que hemos hablado, un tema de lingüística más que tal vez de la palabra, pero bueno, nosotros hablamos del estudio de la Biblia, también desde la lingüística porque es importantísimo. Y sabemos de que el hebreo tiene una pobreza, ¿no es cierto?, de vocabulario por ahí, si lo comparamos con el castellano, con el español, mejor dicho, con el español, vemos por ahí que nosotros tenemos muchas formas de decir lo mismo tal vez, o algo parecido. Pero en el idioma de Jesús, en el hebreo justamente se daba esto de que bueno, la palabra ruach, ¿no?, significaba viento, ¿sí? Conocer al viento como significaba espíritu, conocer al Espíritu, pero no solo al Espíritu Santo. Por eso siempre cuando se habla de Ruach, se habla de la Ruach Santa. El Ruach también hay otros espíritus que pueden ser llamados en hebreo Ruach, que no son precisamente el Espíritu Santo. La saliva también. El aliento, el aliento, cuando habla justamente también del éter, ¿no? Nosotros sabemos, está discutido este tema de que el éter existe o no existe, pero ustedes saben que nosotros como seres vivos podemos vivir desde la Tierra, ¿no?, donde estamos pisando, hasta cierta altura de la atmósfera, porque pasamos cierta altura y no podemos respirar más. Entonces, ese espacio, ¿sí?, ese espacio que es vital, también se llama Ruach. Sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa Ruach también es el espacio, el Espíritu Santo. El padre Raniero Cantalamessa lo habla muy lindo en un estudio que hace del Espíritu Santo, en un libro que realmente es un curso de neumatología a partir del Beni Creator, que realmente lo toma justamente que el Espíritu es como la concepción, si se quiere, de la Trinidad, para que nosotros podamos compartir esa vida de Dios. Claro. Porque podamos vivirla, ¿no? Es el espacio donde podemos vivirla. Porque ¿qué pasa? Si nos enterramos, no vivimos, ¿no? Y si vamos más arriba, tampoco podemos vivirla, ¿no? Entonces, bueno, en todas estas ideas de la Ruach, y hay algunas otras concepciones más que tiene, pero son por ahí que nosotros más vamos descubriendo. Por ahí también es fuego, es agua, es el dedo de Dios, la nube, una paloma, el aceite. Nunca me voy a olvidar cuando recién me había integrado en un grupo de jóvenes, me dijeron, tenemos que cantar y tocar en Pentecostés. Y yo le digo, ¿qué es Pentecostés? Le pregunté, ¿no? A los chicos, ya ni me acordaba, había visto catecismo. Claro. Y me dicen, Pentecostés la fiesta del Espíritu Santo, y dijo, bueno, nos vamos a llenar palomita, digo. ¿No? Pero por ahí que nos quedamos con esa idea, ¿no? Y por ahí conozco también una catequista que vive conmigo por ahí, justamente, que te dijeron que el Espíritu Santo es una paloma, señor. Ajá. Mi esposa, ¿no? Que nos está ayudando aquí también en el de atrás. Andrea, que nos está ayudando acá en el de atrás de cámara. Pero bueno. Pero por eso está muy bueno que nosotros podamos ir tratando de una forma simple, ver cómo podemos bajar algo complejo sin que pierda su profundidad, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir
viendo en este espíritu ese aliento de Dios, ¿sí? No, y sobre todo, digo, también, ¿no? Volver a recomendar el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo lo desarrolla bastante, pensando en lo poquito que dice el credo. El catecismo tiene un desarrollo muy lindo porque además, digamos, lo presenta primero en la relación trinitaria, ¿no? Allá adentro, después en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la Iglesia, y en el medio ahí, después, y esto lo vamos a retomar seguramente en algún otro programa, digamos, todo esto que estaba diciendo Sergio de los nombres, la forma en que los llamamos y los símbolos del Espíritu. Es decir, lo fuimos mencionando, seguramente que volveremos dándole un poquito más de espacio, sobre todo a esto de los nombres. Y otra cuestión, Sergio, que vamos a tratar de clarificar es, y vos lo decías, ¿no? A veces, incluso en el Nuevo Testamento, se confunde con la acción de Jesús. Vos leés algunos textos y decís, esto lo hace Jesús, lo hace el Espíritu. Pero en el Antiguo Testamento, y vos lo dijiste también con el ángel de Yahvé y todo lo demás, es decir, se confunde con la acción de Dios. Entonces digo por ahí también, ¿no? El Espíritu es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, es el Espíritu de ambos, ¿no? El credo niceno nos da una pauta cuando dice que procede del Padre y del Hijo. Y esto también fue un tema discutido en la teología. Y es uno de los motivos que nos separaron de los orientales, ¿vos sabés? El filoque le llamaban, ¿no? Es decir, el Espíritu, según los orientales, procede del Padre, porque el Padre es el único origen de todo, ¿no? Pero en la Iglesia latina, la Iglesia occidental, la nuestra, la romana, decía que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, porque el Hijo, él mismo, Jesús dice, me voy al Padre y de allí les enviaré el Espíritu, ¿no? Entonces, la Iglesia latina, siendo fiel al Evangelio de Juan, dice que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Y este fue uno de los temas, no tan importante, pero, digamos, entre comillas, fue el tema teológico que después lamentablemente nos llevó a la división con los hermanos orientales, ahí en el año 1054, aunque en realidad fueron divisiones más políticas, sociológicas, pero digamos, a la hora de buscar un argumento, este fue uno de los temas que dividió. Por eso por ahí el Papa, creo que fue San Juan Pablo II, un día dijo, ahora respira con sus dos pulmones. Claro, sí, Francisco lo vuelve a decir, sí. La Iglesia tiene que respirar con sus dos pulmones, el pulmón oriental, el pulmón occidental, y ahí se va oxigenando todo el cuerpo. Y bueno, y ahí tocamos otro tema del espíritu, sí, ¿no? Porque la respiración, el aire que entra en los pulmones, el aire que entra en la Iglesia, es el espíritu que está actuando, ¿no? El domingo pasado, este domingo que pasó ayer justamente 11 de octubre, se recordaba el inicio del Concilio Vaticano II. Claro, sí. Y una de las premisas del concilio, y también a San Juan XXIII, el Papa Bueno, el Papa Bueno, justamente decía, bueno, abran las ventanas de la iglesia para que entre aire fresco. Sí. Y yo creo que bueno, todavía no está faltando abrirle la puerta también, ¿no? Pero realmente ha entrado mucho el aire fresco del Espíritu, ese Concilio Vaticano II que cambió la forma de la iglesia en muchas cosas, y que tiene algo muy particular, y que a veces no lo mencionamos tanto, sino que lo vemos por ahí desde la liturgia, ¿sí? Pero tiene algo muy particular que es mirar al hombre por lo que el hombre es. Digamos, todo el concilio tiene esa idea, ese carácter social de la iglesia que a veces por ahí nos pasamos por alto, ¿no? Qué sé yo. Se dan algunas cosas, algunas cuestiones de que las misas ya no sean en latín, sean de espalda, todas cuestiones litúrgicas, pero tiene cosas muy importantes de ver al hombre, ¿sí? Y realmente como lo ve Dios, como ese ser único e irrepetible. Y ahí, digamos, tenés, digamos, el genio y la acción del Espíritu en estos papas, ¿no? Tanto Juan XXIII al convocarlo como Pablo VI después al sostenerlo, digamos, estas dos grandes preguntas. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿Quién sos? ¿No? Pero después la otra gran pregunta fue, ¿qué tenés para ofrecerle a este mundo? Y ahí fue que necesitamos redescubrirnos
al hombre no solamente como destinatario de ese evangelio, sino como parte fundamental de ese anuncio, ¿no? Entonces, claro, fue todo un redescubrimiento, fue toda una mirada. Mirá, todavía está en pañales la aplicación del concilio, más allá de que hace 60 años que está, ¿no? En el año 62 comenzó, terminó en el 65, ¿no? Es decir, está en proceso muchas cosas. Sí, sí, absolutamente está en camino de aplicarse todavía, ¿no? Y fíjate una cosa, que digamos en el inicio de su pontificado, Francisco empieza a tomar la bienaventuranza, ¿no? Fue siendo años de la misericordia, ¿no es cierto? Los años, todo eso que fue trabajando en la bienaventuranza, como encontrando, digamos, encontrando lo que le espera al hombre que se abre a Dios, ¿no? Una definición hermosa de él cuando dice que es un hombre que necesitado de Dios y es un pecador que necesita la misericordia de Dios, ¿no? Entonces ahí nos está marcando todo este papado, y a su vez, hoy, la idea de la Iglesia, aparte de que qué dice de ti mismo, el mandato por ahí, que si se quiere, lo ha transmitido a todos los movimientos en el espíritu. Fíjate vos que se ha formado una nueva comisión, no una nueva comisión, mejor dicho, se ha formado un nuevo ente. Antes estaba el ICRES, que tenía que ver que era el servicio de la renovación carismática del Espíritu Santo, y ahora hay otro ente, ¿sí? Que une a todas aquellos movimientos y aquellas acciones del Espíritu de la Iglesia. ¿Pero por qué? Fíjate que el Papa dice algo muy importante, Francisco. Agrega una pregunta más, o mejor dicho, no una pregunta, sino una exhortación. Dice: Iglesia, comparte tu experiencia del Espíritu. Claro. ¿No? Es justamente un llamado a la renovación carismática, entre otros movimientos como los focolares, distintos movimientos que tienen, digamos, su carisma basado en la acción del Espíritu, ¿no es cierto? Bueno, toda la acción del Espíritu en realidad en la Iglesia. Le dice, bueno, a la renovación carismática le dice, por ejemplo, compartan los seminarios de iniciación en la vida del Espíritu que hablan de la experiencia fundacional de la Iglesia. Y para dejarlo así, para abrir luego el próximo programa, porque ya se nos va terminando el tiempo también, decir esto: el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Hay una muy linda definición del Espíritu Santo, no una definición, pero sí una forma de explicarlo muy linda, que yo lo descubrí en la Iglesia, lo descubrí en la renovación carismática, y dice de que como el amor entre el Padre y el Hijo es único, y no entramos nadie ahí, ese amor entre el Padre y el Hijo se hace persona para ser compartido entre nosotros. Exactamente. ¿No? Mira, vos decís que lo descubriste ahora, eso es de San Agustín. Sí. San Agustín le gustaba inventar fórmulas de triada, digamos, si no, el amante, el amado, el amor, ¿no? O el que habla, el que escucha, y la palabra que va entre los dos. Sí, claro, sí, es una maravilla, porque además, por un lado, salva la unidad de Dios, ese amor es único, irrepetible, pero al mismo tiempo nosotros hacemos la experiencia de ese amor. Claro, se comparte en el Hijo a través del Espíritu. Claro. Por eso está, bueno, después lo vamos a desarrollar, pero por eso también está esto de que teníamos que esperar la promesa. Claro. ¿No? Pero yo no tiene que esperar, pero ¿cómo si está? Pero ya en el Antiguo Testamento, ¿estaba el Espíritu o no estaba? Vamos a ver. Vamos a ver. Miren, estamos emocionados porque tenemos un montón para charlar. Ya ven, vamos como abriendo distintas páginas, y cada página es una riqueza hermosa, así que los invitamos a compartir esta y hacer la experiencia del Espíritu. Todo lo que nosotros podamos decir no tiene sentido si no es para hacer una experiencia del Espíritu. Y a toda persona que ha recibido el bautismo, el Espíritu Santo habita en su corazón. Así que, hermano, encontrarlo ahí, encontrarlo adentro tuyo, que ya está actuando desde el bautismo sacramentalmente y desde antes, porque Dios ya te amaba antes de bautizarte.
canción que cantaba el Padre Lucas, que decía: por todo el mundo el Espíritu de Dios se mueve, por todo el mundo, como Joel profetizó. Por todo el mundo hay una gran revelación de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y la Biblia comienza y termina con el Espíritu, el Espíritu que aletea sobre el caos y la confusión antes que Dios empiece a ordenar, ¿no?, en la creación, y el Espíritu que junto con la esposa le dicen a Jesús: ven, en el final del Apocalipsis, ¿no? En la Biblia, los dos extremos de la Biblia, Génesis 1 y Apocalipsis 22, están atravesados por el Espíritu, ¿no? Y qué lindo esto de, así como el Espíritu, como las aguas colman el mar, ¿no? Ese Espíritu que aletea en la creación va a ir produciendo el cosmos, ¿no? Va a ir ordenando. Dice el libro del Génesis, gente, que al principio todo era caos y confusión, todo era una masa informe, dicen algunas traducciones de la Biblia, ¿no? Y el Espíritu y la palabra de Dios, la palabra del Padre y la acción del Espíritu van a ir ordenando de tal manera que ese caos, esa confusión, se vuelve cosmos, se vuelve ordenado, se vuelve creación, ¿no? Y de paso, qué lindo, si alguno anda medio desordenado interiormente, poder también invocar al Espíritu para decirle: ordename, ven Espíritu a ordenar mi caos, a ordenar mi despelote acá interior, no se puede decir eso. El Espíritu entiende, perdón, que el Espíritu vaya ordenando nuestro interior. Por lo que te decía recién, hermano, hermana, el Espíritu está en tu corazón. Déjalo aletear y que Él vaya poniéndole belleza y equilibrio y orden, y santidad a tu vida. Algún padre de la iglesia dijo que el Espíritu revoloteaba al principio sobre las aguas hasta que Dios le hizo el corazón del hombre para que habitase. Qué lindo, hermano, qué lindo, hermano. Muy dentro de mí el Espíritu de Dios se mueve, muy dentro de mí, como Joel profetizó, muy dentro de mí hay una gran revelación de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana. Dios bendiga toda tu existencia, tu presente y tu futuro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de 7 días.